El 13 de febrero de 1999, Fernando Delgadillo dio un conciertazo en el Parque Naucali, que de hecho se grabó y se vendió después en 2 volúmenes, con lo mejor del concierto, pero circuló por ahí un tercer volumen que daba cuenta que lo mejor del concierto era mucho más amplio que lo que originalmente se había comercializado. Para entonces yo tenía 21 años y ya era yo muy seguidor de Fernando Delgadillo, me siguen gustando mucho sus canciones y como casi todas de ellas hablan del amor y Dios es amor, a mí me parece que hablan de Dios, es más, de algunas hasta me pregunto si de verdad pueden hablar de algo distinto que no sea Dios. Muchas de las canciones que más me gustan más en la versión grabada en vivo, en febrero 13, que en la versión original, entre ellas Carta a Francia, una canción que Fernando Delgadillo dirige a una novia que seguramente se fue a Francia, a lo mejor a París o a lo mejor a Toulouse, si se perdió como yo cuando fui a Francia, o quién sabe, pero a mí me gusta pensar que era París, tan romántico. Comienza la canción diciendo: desde el sitio donde siempre estoy pensando en ti, con mi eterna obstinación. Y como yo pienso que siempre traigo a Dios en el corazón cada que entro a la capilla, en mi rincón favorito para la oración, muchas veces comienzo con esas mismas palabras: en el sitio donde siempre estoy pensando en ti, con mi eterna obstinación. Habla de Dios esta canción, yo siento. En una parte se pregunta: ¿cómo tengo miedo de perder los pasos, de extraviar en algún lado las promesas y los sueños? ¿Cuál será el mejor camino? Todos dicen, este sí te va a llevar. Y así pasa cuando tenemos dudas en nuestra vida, ¿no es cierto? Y las consultamos, las decimos con uno y con otro y todo el mundo nos da su punto de vista. Haz esto, haz lo otro, vete por aquí, vete por allá. Cada quien va por su propio camino. Más adelante dice Jesús dice Fernando Delgadillo en su canción a su amada, le dice: ¿cuál será el mejor camino? Estoy segura que dirías que tome aquel, el que me lleve más lejos. Y si le hiciéramos la pregunta a Jesús, seguro que Él nos diría con esas mismas palabras: toma el que te lleve más lejos. Puede que no sea el más fácil, pero si es el que te lleva más lejos, seguro ese es el camino correcto. Es más, dirá Jesús: yo soy el camino. Además de esto, la canción trata de otras 2 realidades. Uno, le habla a la novia, a la que extraña tanto. Y segundo, Fernando Delgadillo aprovecha para reflexionar sobre si la gente que va a sus conciertos realmente siente lo que él siente, si comprenden lo que está cantando. Cada vez son muchos más los que se acercan, dice la canción, cada vez son muchos más los que se acercan. La gente siempre aplaude y temo tanto darme cuenta que tan solo condesciendan con mi modo de mirar, sin saber a ciencia cierta si comparten lo que digo, si en verdad están conmigo, si conceden la importancia y el valor que les concedo yo también. Pienso en Jesús cuando se reunió toda aquella multitud que se había, como dice literalmente el Evangelio, que se había hartado comiendo los panes y los peces que él había multiplicado, ¿se acuerdan? Solo varones eran 5,000, más mujeres y los niños, y el día siguiente fueron a buscarlo al otro lado del lago. Y viéndolos me imagino que Jesús se preguntaría: ¿de verdad comprendieron lo que comieron? ¿Si de verdad me buscan porque entendieron el signo del pan? ¿O me buscan nada más para volver a hartarse? Como la gente que aplaude a la primera y superficialmente, sin comprender, sin entender. La gente superficial, pues. Y cuando comienza a explicar el signo del pan y cuando dice que Él es el pan que está vivo, que ha bajado del cielo, cuando comienza a decir que además el pan que Él nos dará para que el mundo tenga vida es su propia carne y que bebamos su propia sangre, porque de otra manera no habrá vida en nosotros, viendo cómo los judíos se quedaban en silencio y cómo los discípulos murmuraban, Jesús se preguntaría si de verdad estarán sintiendo lo que yo digo. ¿Condescienden con mi modo de mirar o comparten lo que digo? ¿En verdad están conmigo? Los judíos se quedaron en silencio. Los judíos, hemos visto en el 4.º evangelio, son los adversarios de Jesús, que tus enemigos, que tus adversarios no confíen en ti, que se vayan y te dejen solo, no tienen nada de raro.
No ha de sorprendernos que la gente que no nos tiene ni tantita fe nos deje solos, pero que los que se decían discípulos de Jesús, los que se decían sus amigos, los que caminaban detrás de Él, los que decían que lo habían dejado todo por Él, lo dejaran, que se burle de nosotros la gente más cercana a nosotros, que nuestros amigos nos abandonen, que nuestra familia no nos tenga confianza. Eso cómo duele. Eso duele y duele mucho. ¿Por qué se escandalizaban los discípulos de Jesús? Porque dijera que había bajado del cielo. Se escandalizaban porque en la humanidad de aquel Galileo pobre, itinerante, compasivo y misericordioso, se transparentara la verdad del amor de Dios. Porque había dicho que el que no come su carne y no bebe su sangre no tiene vida en él. ¿Quién no se escandaliza? Bueno, hay gente que se escandaliza, aquí se han escandalizado porque doy la comunión bajo las dos especies y me fueron a acusar con el obispo por eso. Y en la semana que en la tarde también aproveché que no era tanta gente para dar la comunión en la mano como hago siempre, cuando hay la oportunidad, también se escandalizaron y me reclamaron que cómo era posible, a mí no me la den en la mano. Yo no soy consagrado. Pues, ¿cómo no? Si estás bautizado, en la iglesia no hay más consagración que el bautismo. Usted está consagrado como sacerdote, me dijo un señor, no es cierto, yo estoy ordenado. Pero consagrados lo estamos todos, pero pues si se escandalizan por recibir la comunión en la mano. El Evangelio es escandaloso realmente. Amar como amaba Jesús, aceptar en la comunión, en la Eucaristía, el amor misericordioso, infinito, incondicional de Jesús que se nos pone en nuestras manos. Como puso el pan, los pedazos de pan en las manos de sus discípulos la noche de la última cena. Luego me preguntan, ¿por qué el pan en la mano? Pues así lo dio Jesús a sus discípulos. ¿A qué hora se nos olvidó eso? ¿Por qué nos da de la sangre del Señor? Pues si el Señor dijo, tomen y beban, todos, ¿a qué hora se nos olvidó eso? Ahora, amar a los pobres, ser solidario con los últimos, amar a los excluidos. Alguna vez hablaba yo aquí, en esta misa de 2 de la tarde, algunos se acordarán de cómo somos difíciles, somos duros de corazón para aceptar a todas las personas de la diversidad sexual. Ya ven que la diversidad sexual cada vez añade más siglas, terminan ahora con TI, que significa todo incluido. Entonces yo decía, pues ni modo, hay que amar como nos ama Dios, a todos, y todos somos todos. Y una señora se paró y me dijo, sí, pero esas bestias no. Y 3 bancas más atrás se paró otro señor y me dijo, eso que usted está diciendo es diabólico. Y se fueron, se escandalizaron y se fueron, como los que no entienden la manera en la que Jesús nos ama. Jamás en la vida, y le pido a Dios que de verdad me conceda esa gracia, nunca me acercaré a decirle a una mujer que ha abortado o tiene la intención de hacerlo, que es una criminal y una asesina. Jamás lo haré. Yo nunca me acercaré a una mujer que ha abortado o piensa abortar para recordarle lo que lleva en el vientre. Le pido al Señor que me conceda toda la compasión para acercarme a comprender lo que hay en su corazón. Para acercarme a ella como se acercaba Jesús a las mujeres, para preguntarle qué hay en tu corazón, qué arrastras en la historia. Nunca he criminalizado a nadie y más de una vez después de confesar nos hemos sentado a llorar juntos, como creo que haría Jesús. Esto nos escandaliza. Que tengamos que partirnos como pan y darnos a los que tienen hambre, aunque no nos den las gracias ni nos comprendan. Que tengamos que ofrecernos como vino a los que ya perdieron toda alegría y toda esperanza y todas las ganas de vivir. Que no tengamos que andar por la vida haciéndonos los buenos, los observantes, los cumplidores, sino simplemente reconocer de qué estamos hechos y aceptar que Dios nos ama infinitamente y pedirle que nos enseñe a amar como Él ama. Esto nos escandaliza.
Dice Fernando Delgadillo en una de sus canciones, en esa misma canción más adelante: no he sabido decir todo lo que pienso en ti, ni he sabido hablar de amor. A veces pienso si Jesús, viendo cómo los discípulos, escandalizados por su manera de amar, y cuando, como dice el Evangelio, se largaron y lo dejaron solo, si Jesús no diría en la noche al Padre, en la oración, en silencio: no he sabido decir todo lo que pienso en ti, ni he sabido hablar de amor. Yo muchas veces, como párroco, cuando veo que las cosas no me salen bien, que los grupos se me dividen, que la gente ya no se quiere perdonar, que todavía nos cuesta ser serviciales, humildes, voy a la oración y le digo lo mismo al Señor: yo creo que no he sabido decir todo lo que pienso en ti, ni he sabido hablar de amor. Y si alguna vez me preguntaran a mí qué palabras quiero que aparezcan como epitafio en mi cripta, yo creo que escogería estas. Porque muchas veces me siento rebasado, más cuando veo que nosotros mismos, los discípulos del Señor, nos escandalizamos de la manera misericordiosa, infinita, incondicional que Dios tiene para amarnos. Yo reconozco que me he quedado corto y tengo que decirlo: yo no he sabido decir todo lo que pienso en ti, ni he sabido hablar de amor. El 1 de enero de 1893, en la misión de Huitzco, el padre Vilaseca decidió escribir una carta a cada uno de los josefinos, proponiéndoles fusionarnos con otra congregación de josefinos de Estados Unidos, porque decía el padre Vilaseca: yo veo que no perseveramos, entramos, salimos, no somos constantes. Seguramente resonaban en su corazón lo que tantas veces le dijeron muchos: ni confiesen los mexicanos, no sirven para nada. Hoy te dicen que sí, mañana te dicen que no, y se largan. Y viendo que no conseguía la aprobación de la Santa Sede y que los josefinos no perseveraban, que se los arrebataban, que incluso los obispos le quitaban a sus sacerdotes, a sus laicos, la revista del propagador, las limosnas que mandaban los fieles para el colegio clerical, el padre Vilaseca escribió a sus hijos diciéndoles: en vista de mis muchos años, de mis muchas enfermedades, de lo inútil que soy para formarlos, pienso que lo mejor es que nos fusionemos con otros. Seguro que frente a la imagen de San José que siempre llevaba consigo para dejar de recuerdo en la misión, el padre Vilaseca le diría: yo creo que no he sabido decir todo lo que pienso en ti, ni he sabido hablar de amor. Por eso nos vamos y te dejamos solos. Lo que me gusta muchísimo de esa versión de Carta a Francia, en este disco de febrero 13, grabada en vivo, es que cuando Fernando Delgadillo canta: cada vez son muchos más los que se acercan, la gente siempre aplaude, y temo tanto darme cuenta que tan solo condesciendan con mi modo de mirar, sin saber a ciencia cierta si comparten lo que digo, si en verdad están conmigo, si conceden la importancia y el valor que les concedo yo también. A lo lejos de fondo se escucha la voz primero de un muchacho y luego de una muchacha que gritan reiteradamente, convencidamente: claro que sí, Fernando, claro que sí. 2 semanas después de que el padre Vilaseca escribió a los josefinos, cada uno de los josefinos le respondió de puño y letra: nuestro padre, nos la jugamos con usted, no nos fusionemos con nadie. Dios nos ha llamado a ese instituto, aquí nos quedamos. Es la respuesta de Simón Pedro frente a Jesús: Señor, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? Ayer compré la novela de Merlí, esta serie de televisión. Yo sé que no tengo vergüenza, ya había recorrido 2 librerías, todavía tuve el descaro de entrar a una tercera. Así soy, reconozco mi culpa y mi delito, como dice el Salmo. Y entonces entré y dije: a lo mejor hay alguna cosa distinta. Pues que iba a haber de distinto, ya había visitado 2, pero entré y, oh sorpresa, sí había una novedad: la novela de Merlí, narrada en primera voz por Bruno Bergeron, el hijo de Merlí. Y la novela está dedicada a Mina. Quienes ya vieron la serie saben quién es Mina, y quienes no, pues véanla. Y le dice Bruno en su dedicatoria de todo lo que le va a contar a la pequeña Mina, hablando de él y de sus compañeros del salón de clases, los que fueron alumnos de filosofía de Merlí: éramos como espadas clavadas en una pared de piedra, y Merlí nos arrancó de la piedra y nos abrió los ojos. Si esto dice un grupo de adolescentes de un maestro de filosofía,
¿qué diríamos los discípulos de Jesús? Seguramente que éramos vasijas rotas, pero viniste tú, Señor, y nos hiciste portadores de agua viva. Que éramos los novios pobres que se iban a tragar la humillación de su pobreza y que iban a decir que se acababa la fiesta de la boda porque ya no había vino. Pero te acercaste tú, Señor, y corrió el vino con la abundancia y se desbordó la alegría y siguió la fiesta. Que éramos el tullido junto a la piscina de Betesda, mendigando la compasión, la lástima de la gente que pasaba junto a nosotros, sin voltear a vernos, pero pasaste tú, Señor, nos pusiste de pie, diste fuerza a nuestros pasos, nos pusiste la camilla en las manos y aprendimos a caminar por la historia haciéndonos cargo de nuestra propia vida. Que éramos, Señor, y tú lo sabes, los pobres, los ninguneados, los marginados, los empobrecidos, los humillados, los proscritos, los nadie. Pero tú pasaste junto a nosotros y nos mostraste que éramos hijos de Dios e hijos muy amados. A veces me pregunto, ¿qué busca la gente cuando viene a la iglesia? No parece que busquen el amor del Padre, parece que buscan una especie de amuleto de buena suerte, o un talismán que les concure todas las desgracias, o una pata de conejo en lugar del amor infinito y misericordioso de Dios. Le decía un día a Mafalda a Susanita, ¿qué lees? Le respondió una fotonovela. Y le dijo a Mafalda, ¿pero qué haces leyendo estupideces? ¿No te das cuenta que cada momento ocurre algo que puede cambiar el curso de la humanidad? Y le dijo Susanita, pues por eso, tarada, ¿por qué crees que leo fotonovelas? Yo a veces me pregunto, ¿qué hace la gente buscando, como busca, tantas estupideces, teniendo en sus manos a Jesús y el Evangelio? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan que no tenerlo lo dejan? Por eso me pregunto como párroco, ¿qué les he dado y qué hemos dado como iglesia? ¿Será que no hemos sabido, Señor, decir todo lo que pensamos en ti, ni hemos sabido hablar de amor? Que somos débiles como Pedro y te negaremos, sin duda. Somos cobardes como Judas y te traicionaremos y te venderemos, sin duda. ¿Y qué importa, Señor, si a cabo de cada vez vendrás a nosotros, nos llevarás a un rincón a solas contigo? Y como a Pedro nos dirás, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y como Simón, hijo de Juan, te diremos, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes lo mucho que te amamos.